Hola, hola. Hola, doctora. Hola, profe. Hola. Ay, Hola, qué profe. bueno. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perdón, pero no me podía conectar, no había forma. No, no hay problema. Gracias. Hola, profe, buen día. Buenas, Hola. ¿cómo andas? ¿Estás bien? Muy bien. Escucha una cosa. Hoy vamos a terminar con la bolilla 5, porque en realidad voy a reemplazar a la doctora Hernández por el día de hoy, pero van a tener clases conmigo el jueves otra vez. ¿Sí? Así que yo voy a darle, o sea, dado que yo no tuve, hola Juan, dado que no tuve clases el jueves pasado, vamos a terminar con la bolilla 5 hoy, y la clase que viene, que va a ser el jueves, vamos a ver el punto 1 de la bolilla 9, ya se los voy diciendo así ya saben, que es resoluciones judiciales. Bien. ¿Sí? Y después vemos, eso es por ahora lo que tengo asignado, ¿está? Bueno, una de las cuestiones que tengo que hacer es tomar lista. Vieron que el doctor del Cerro nos pidió que lo hiciéramos, no sé si los demás profesores lo hicieron. ¿Tomaron lista? Sí, toman a veces. Sí. Tomaron, ¿no? Somos la comisión 3, ¿verdad? Sí. Sí, profe, una Sí. consulta. O sea que hoy veríamos lo que habríamos visto con Karina. No, conmigo. Ah, ok. Por eso, no voy a dar el punto de Karina, porque como a mí yo el jueves no tuve clase, voy a hacer de cuenta que doy la clase mía de que no di el jueves porque fue día no laborable y no estuvo la facultad disponible. Bueno, ¿Sí? buenísimo. Vieron que fue Semana Santa. Bueno, a ver si encuentro la lista. Esperen, un segundito. Uy, la guardé recién para tenerla a mano y ahora no la encuentro. No, esto no es. Pero. Bueno, ténganme un poquito de paciencia, 2 minutos. ¿Cómo vienen con el estudio? Mientras, cuéntenme eso. ¿Vienen bien o mal? No, con las clases vamos bien, supongo, no vamos Sí, atrasados. no van Y atrasados, ¿no? no. Y después, bueno, nada, leyendo un poco de... Yo estoy haciendo lo que es más teórico, Couture, y después Palacio. Bien, bueno. Vayan leyendo porque si no después es un montón. Bueno, la encontré. Somos comisión 3, ¿verdad? Sí. Alegre, Marta, Miriam. Prendan los micrófonos, así hacemos más rápido, ¿sí? Alegre está. Armendaris, Adrián. Benavides, Esteban. Bonoris, Agustina. Presente. Carrera, Melanie. Ahí Presente, está, profe. Carrera. Ok. Carrera, perfecto. Casarino, Secheto. Doctora, no me anda el micrófono. Hernán, bueno, ahora cuando llego a la R me decís, Hernán. Presente. Carrera, Melanie. Casarino, Marcos. Perfecto, Casarino. Secheto, Presente. Duarte. Presente. Armendaris está presente. Listo. Presente, Duarte. Bien. Duarte, perfecto. Morales presente, no ni video ni audio. Bien, Morales. Después, Echeverría. Presente, profesora. Faco. Echeverría. Acá, presente. Faco, Juan Manuel. Ah, no. Presente. Frost, Leticia. Presente. Frost. Acá, Ok. presente. Gambini. Agustín. Garro y Gigena.
Tres Gigena, varones. presente. Gambini, Garro y Gigena. ¿Alguno? Garro, Gigena, Matías, acá. presente. Perfecto. ¿Quién más? Gigena. Gigena. Bien. Ingracia, Ayelén, Okush, Yamila. Sí, No. presente. Lazarte, Juan Ignacio. ¿Quién? Kuch. Perfecto. Lazarte, Juan Ignacio. Dos chicas, Vanessa y Griselda. Marti Arena, ahí vi que estás presente, Marti Arena. Vanessa Morales. Morales, ahí te vi también. Bien. Holguín, Quevedo y Reche. ¿Alguno de ellos? Holguín, Sí, Quevedo. Quevedo, Daniel, vos sos vos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Presente. Perfecto. Quevedo Reche. está presente. Me quedan Reche también. Perfecto. Hola. Bueno, Retrivi, Franco, Ripoll y Salcedo. Franco, ¿estás Salcedo. presente? Salcedo. Salcedo, Creo sí. presente. Acá estoy. Perfecto. ¿Quién? Matera se cortó justo en la M. Perfecto, Matera, ya lo anoté. Ripoll acá. Perfecto. Me quedaba entonces Retrivi, Franco. Y Sánchez, Silva, Soler. Acá Soler, profe. ¿No? Soler, perfecto. Pinedo se salteó, profe. Me salteé, perdón. Pinedo. Y me queda Varela y Vázquez. Silva, no tengo micrófono. Silva, te nombré. Silva Nora, sí, perdón. Silva. Y me queda Vázquez, que está ahí, Carlos, lo estoy viendo. Perfecto. El único que... Varela. Vázquez, perfecto. Está Varela. Sí, Varela, presente. ahí está Varela. Perfecto. Gracias. Listo, genial. Profe, acá Altamonte no lo nombró. ¿Quién? Altamonte. Es que no lo tengo en la lista. Roque, ¿sos vos? Sí. Profe, a mí tampoco me nombraste. A mí tampoco, Espadari. No, Creo que estoy. a mí tampoco. Altamonte, Díaz Valeria. Perdón, a ver, doctora. Moritán tampoco me Altamonte mencionó. no te tengo en la lista, Altamonte, pero no te preocupes porque esta es una lista que sacó el doctor del Cerro del centro, no sé si del centro de estudiantes, una cosa así. Es probable que no esté actualizada. Ah, buenísimo. Bien. O sea, Yo por las yo dudas. voy a colocar, yo igual les voy a mandar un mail, porque a ver, lo digo porque ahora no tenemos problema, pero después cuando yo te tenga que pasar las notas, si yo tengo que hacerlo en base a la lista, no vas a estar. Así que yo voy a mandar una consulta de Altamonte Cid. ¿Tu nombre? Roque. Roque. Bien, ¿de quién más que no Díaz nombré? Valeri, a mí tampoco me nombraste. Díaz. Carmina. ¿Carolina sos? No, Carmina. Carmina, perfecto. Gracias. Estoy en la misma circunstancia. No estás en la lista. Díaz Valeri, no. ¿Quién? Díaz Valeri, a veces me aparece con el segundo apellido. No, ningún bueno. Díaz tengo, pero no te preocupes, lo mismo. Dale, Puede gracias. ser que como esto, claro, es una lista que como que el doctor del Cerro sacó, pero no sabe si está actualizada. Así que no se preocupen, yo igual mando una consulta. ¿Alguno más por las dudas? Espadari. Creo, yo Que no no la haya escuché. nombrado y... ¿Quién? Espadari Manuel. Sofía Suárez, profe. No estás tampoco. ¿Con ese o con el chido? ¿Spadani o Espadani? Spadari con No, S. no me... Spadari. Perfecto. Voy a hacer la consulta, ¿sabes? Perdón, doctora, Moritán ¿Alguien Lorena. más? Moritán Lorena. Moritán.
Moritán, Griselda, Lorena, pero sí estás. Sí, sí. Ah, bueno, ok. Profe, yo no sé si me salteó o no estaba, Pinedo. Spadari Manuel, no la escuché. Spadari Manuel, sí, ella está. Quédate tranquilo, Manuel, no estás en la lista, pero te voy a agregar. Y me dijiste recién, perdón. Pinedo, no sé si no estaba o salteó. Pinedo. No estás en la lista. No, no tengo ninguno con P. Listo, también te hago la consulta, ¿sabes? Profe, yo estoy. Adriana. Ayelina, gracias. A ver, espera. Una pregunta, Pinedo. ¿Cómo es tu nombre de pila? Josefina. Josefina, listo. Y ahora me queda, listo, José, ya está. Y me queda una chica que apareció ahí recién. Yo, profe, ¿te acordás de mí? Sí, hablamos. Sí. Yo hablé con el profe ¿Cómo porque andas? Bien, todo bien. Como ya la había Claro. Me dijo que como se me superpone con otra materia, como que no me haga tanto problema. Porque viste que no falté ni una sola vez el cuatri pasado. Ya sé, y además no entiendo cómo no viniste a rendir. Ay, es que llegué muy justa y no me daba vergüenza, no me animé. Y después me arrepentí porque me hubiera llegado re bien después con lo que me dijeron los compañeros. Bueno, viste, Ayelén, hay oportunidades que no se pierden. Me dio Es un vergüenza. aprendizaje. Sí. No, escúchame, para eso es que está la universidad. Está bien, uno no puede venir a decir cualquier tontería, pero la realidad es que si es el momento de equivocarnos es ahora. Sí, ya sé. Bueno, esta vez no voy a dejar no pasa pasar nada, la espero que esta vez venga. Bueno, ok. No, las No, oportunidades obvio. no se dejan pasar y sí está. Gracias, profe. Sí, vi tu mail yo. Ah, bueno. Sí, vi tu mail. Bueno, gracias. Igual Espero ya me sabes, no tendrías que haberla dejado pasar. Bueno, esta vez no la voy a dejar. Gracias, Dale, profe. me parece bien. De Un nada. beso. Sí, tranquila, no pasa nada. Ya la recontra cursé la materia. Sí, no había faltado ni un solo día. No, lo sé. Lo sé. Bueno. Y además estimo que sí sabrías. Bueno, vamos Bueno, a arrancar gracias. entonces, así no nos demoramos. ¿Vamos? Profe, yo tampoco estoy en la lista. Tampoco estás en la profe. lista. No, No sé si no estoy o... ¿Tantos hay? Es Algueiro mi apellido. Espera, ¿Cómo es tu apellido? Salgueiro y el nombre Lucía. Salgueiro Lucía. Sí. ¿Y alguien más? Suárez Sofía Luminé. Suárez Sofía Aime. Ya te veo. Suárez Sofía Aime. Bueno, yo la próxima los voy a tener incorporados ya en la lista, ¿ok? Así no estamos con esto. Pero voy a mandar la consulta al centro de estudiantes o a la sala de alumnos o de profesores a ver qué pasa, ¿sí? Alumine, a ver. Marianela Siakio para todos. Yo tampoco estoy. No estás, Marianela. Ah, son un montón los que no están. Bueno, ya estás, Marianela, ya te anoté. ¿Alguien más? Estamos, ¿no? Bueno, vamos a arrancar entonces. Cualquier cosa cuando terminamos la clase, y si no me mandan un mail, no pasa nada. Si a alguno le queda duda, acuérdense, me mandan un mail y yo corrijo la lista o vemos lo que pase con alguno, ¿sí? Bueno, vamos a hablar entonces, dijimos, estábamos en contestación de demanda, ¿se acuerdan que vimos todas las posibilidades que tenía el demandado de realizar a efectos de
¿Cuál era el mail? Me está preguntando Sofía. Sofía Adriana Comiso, que se escribe con doble M y doble S, @gmail.com. Todo en minúscula, adrianacomiso@gmail.com. Me escriben ahí y cualquier cosa lo vemos, sea por esto o por algo de la clase, ¿sí? Bueno, hablemos de allanamiento. Estuvimos, como les dije, hablando de cuáles son las posibilidades que tenía el demandado, y una de ellas, de las que hablamos, es del allanamiento. ¿Qué es el allanamiento, en definitiva? El allanamiento implica un reconocimiento, es decir, el allanamiento en sí lo que importa es un reconocimiento de las pretensiones del adversario. El artículo 307 justamente dice que allanarse implica eso, reconocer, ¿sí?, las pretensiones del adversario allanándose a satisfacerlas, es decir, renunciando a ejercer su derecho de defensa en el sentido del ataque o de la contradicción y aceptar como válidas las pretensiones de su adversario. Eso, en definitiva, es el allanamiento, ¿sí? Tengan en cuenta en que la oportunidad para allanarse, si bien lo estamos viendo en la contestación de la demanda, eso no quiere decir que el demandado no pueda allanarse en cualquier etapa del proceso. Lo mismo el reconvenido, ¿sí? Tanto el demandado como el reconvenido pueden allanarse desde su presentación original hasta el momento del dictado de la sentencia, ¿está? O sea que la oportunidad es en cualquier etapa del proceso. Tengan en cuenta que la vemos en esta instancia justamente por algunas circunstancias particulares que tiene el allanamiento en esta instancia, es va a provocar este allanamiento con relación al proceso, ¿sí? Y dependiendo de qué tipo de allanamiento es, también con relación a la prueba que se va a producir y con relación a las costas, ¿está? Bueno, ¿qué es, en definitiva, o sea, cuándo puede, dijimos, allanarse? En cualquier etapa del proceso hasta el momento del dictado de la sentencia. Y en definitiva, el allanamiento que se hace en esta instancia, lo que va a permitirle al magistrado, en el caso de que resuelva a favor de estar, digamos, prestándole conformidad al allanamiento, es que no va a ser necesario que se pronuncie respecto del fondo de la cuestión. Es decir, el allanamiento lo que va a provocar dentro del proceso es justamente, digamos, terminar con la discusión del proceso en relación a las cuestiones respecto de las cuales la parte se hubiese allanado, ¿sí? Tengan en cuenta entonces que el allanamiento es una declaración de voluntad que formula, como dijimos, el demandado o el reconvenido. Y es una declaración unilateral, porque no necesita ni conformidad de la otra parte, ni tampoco es recepticia a los efectos de producir un efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario que se le notifique a la contraria para que produzca ya inmediatamente el efecto dentro del proceso, ¿sí? Tampoco tiene que aceptarlo en el sentido de que tiene que prestar o no conformidad. Es indistinto si presta la conformidad o no, en el sentido de lo que significa el allanamiento para el proceso, ¿sí? Entonces es un acto jurídico, pero es unilateral, ¿está? En ese caso, lo que hace la parte que se allana es reconocer, como les dije yo recién, las pretensiones de la contraria, aceptando, digamos, que se resuelva el conflicto de acuerdo al allanamiento que está formulando. Tengan en cuenta entonces que la limitación que va a tener este allanamiento, en la medida en que importa una renuncia a ejercer, como acabamos de decir, la defensa dentro del proceso, tiene que versar sobre cuestiones que sean disponibles para las partes y en las cuales no esté comprometido el orden público. ¿Por qué? Y porque como importa en definitiva una renuncia, es necesario que se den esas condiciones, es decir, que el derecho sea disponible para la parte que está formulando la renuncia y por otro lado que no esté comprometido el orden público en esa renuncia, ¿sí? Yo les doy un ejemplo. Ahora, por ejemplo, en un proceso laboral, un juez de primera instancia aceptó que la madre, una mujer que actuaba en representación de su hijo, suscribiera un pacto de quota litis con un abogado, con un profesional. Ese pacto de quota litis fue presentado judicialmente y en un principio fue aceptado por el magistrado.
es decir, no lo cuestionó. Cuando se le corrió traslado al defensor de menores, el defensor de menores dijo que esa renuncia, digamos, ese pacto de cuota litis que estaba celebrando en ese caso la madre en representación del hijo, por lo cual comprometía a pagar determinada cantidad de dinero al abogado, no era un derecho disponible para la madre. O sea, no podía ella renunciar en favor del apoderado esa suma de dinero, y finalmente el juez le hizo lugar al defensor y justamente habló de esto, de lo que estamos diciendo, ¿no? De que para la madre no era un derecho disponible y que entonces la renuncia que podría haber hecho en favor del abogado, en ese caso por la celebración del pacto de cuota litis, no era válido. ¿Ven entonces cómo lo que se pone en cuestionamiento es si ese derecho es disponible para la parte que lo está formulando? Y en segunda instancia, que además de ser disponible, no esté comprometido el orden público. Eso quiere decir que sea un derecho que puede ser transigido, o sea, en la medida que puede transarse, puede renunciarse, ¿sí? Bueno, entonces, como vemos, dijimos recién, el allanamiento puede ser total, parcial. ¿Eso qué quiere decir? Que puede estar referido a la totalidad de la acción que se está deduciendo en contra de quien se allana, entonces pueda comprender la pretensión en forma completa, o puede ser parcial, es decir, puede estar referido exclusivamente a una parte de esa acción que se está deduciendo. Es muy común ver tal vez un allanamiento, o es común, perdón, ver un allanamiento respecto de los hechos y a los cuales las partes le dan digamos, una virtualidad o una consecuencia distinta, ¿sí? Entonces, en esos casos decimos que el allanamiento no es total, sino parcial. Eso lo que va a provocar dentro del proceso es digamos, que se aliviane la parte probatoria, ¿no? Porque ya sabemos que va a producirse prueba respecto de aquellos hechos que sean conducentes y controvertidos. En la medida en que no hay controversia en relación a los hechos, lo que va a producir es justamente la innecesariedad de producir prueba respecto de esos hechos, respecto de los cuales la parte se ha allanado. Profe, eso pero es eso lo que no iba implica a preguntar. Sí, puedo. Termino O sea, y te digo, Roque, espera. Entonces, eso no implica que la parte no deba, en definitiva, producir prueba quizás respecto de la consecuencia jurídica, digamos, que le da a ese hecho. ¿Se entiende? Entonces, el allanamiento parcial podría traer como consecuencia una morigeración en cuanto a las cuestiones respecto de las cuales se va a producir prueba. Pero eso no quiere decir que no se tenga que producir prueba respecto de nada. Y lo mismo va a pasar en la sentencia, es decir, aquellas cuestiones respecto de las cuales las partes se allanó, ¿sí? El juez va a tener, si es un derecho disponible, va a tener justamente por allanado con relación a esa circunstancia, y pueda igualmente dictarse sentencia respecto de aquellas cuestiones en relación a las cuales el allanamiento no se produjo. Sí, Roque, te escucho, dale. Bien, perdón por interrumpir. No, al contrario, te quiero. Era que, a ver, uno si se allana respecto de las pretensiones y puede no reconocer los hechos, o como que uno es consecuencia de lo otro. Por ejemplo, yo reconozco el hecho que vos me estás imputando, entonces consecuencia de eso reconozco también la pretensión. Pero no solo... importa. A veces los hechos en sí, los hechos reconocidos, ¿sí? O el allanamiento al hecho en sí, puede no traer como consecuencia digamos, la obligación de responder, porque vos le das una consecuencia jurídica distinta. Claro, acá no ¿entendés? se trata de hechos, sino de la pretensión, o sea, no importa, no tiene que justificar por qué se allana. Exactamente, puede reconocer como ciertos, es más, puede reconocer como ciertas determinadas pretensiones, ¿sí? Quizás vos en una demanda, por ejemplo, de daños y perjuicios, demandes X cantidad de daños, ¿sí?
distintos daños, digamos, relacionados con esa misma causa, con esa misma obligación, y que entonces el demandado cuando te contesta se allana respecto de los que considera procedentes, a efectos de evitar una discusión sobre eso. ¿Sí? Dice, reconozco estos daños, todos estos no los reconozco. Eso es un allanamiento parcial. ¿Está? Puede Perfecto. allanarse en forma parcial de determinadas presiones. ¿Sí? Y puede discutir otras. Eso lo que va a provocar dentro del proceso es que justamente no se produzca prueba respecto de las que formuló allanamiento, siempre y cuando, volvemos a lo mismo, no sean cuestiones en las que está comprometido el orden, hay que producirse prueba respecto de las cuales no se allana. E igual tenga que el juez pronunciarse en sentencia definitiva, ¿sí? Bien, gracias, profe. ¿Está? Por eso digo que el allanamiento puede ser parcial, no es necesariamente tiene que ser total. ¿Sí? El allanamiento puede ser parcial e incluso puede resultar que las partes le den una consecuencia distinta. Mira, hace un ratito quise buscarlo, pero no encontré la contestación de la demanda, pero leí una sentencia de respecto de daño moral, donde se trataba el tema de digamos, el demandado no logró probar el daño moral y de la insignificancia del daño como para reclamar daño moral. Pero lo que se desprende de la sentencia que leí es que el demandado, cuando contesta la demanda, se allana en los hechos, es decir, reconoce como ciertos los hechos que describe el actor en su demanda, o sea, los hechos ocurrieron de acuerdo a lo que dice el actor en su demanda, e igual le rechazaron la demanda al actor. ¿Por qué? Y porque en definitiva, de ese hecho no se produjo el daño moral que después reclama, o por lo menos los jueces no lo consideraron procedente, ¿me entendés? Es decir, fíjate cómo aún un allanamiento parcial termina con un rechazo de la demanda, y terminó con un rechazo de la demanda porque si bien habían reconocido los hechos, no se logró probar que a partir de ese hecho se derivó un daño moral, o que en definitiva lo que dicen los jueces es que si existió un daño es tan insignificante que no conlleva un daño moral. Y terminaron rechazando la demanda. ¿Se entendió? Más o menos con el ejemplo. Bueno, ¿qué es en definitiva, digamos, lo que va a mirar el juez al momento de aceptar o de denegar el allanamiento, como vimos recién, es que el derecho sea disponible para la parte y que no esté comprometido, como dijimos, el orden público. En este caso, sería necesario que efectivamente, si alguna de las partes considera que no pueden allanarse porque está comprometido el orden público, que efectivamente lo haga saber y lo exponga frente al magistrado con, digamos, en ese caso el actor, ¿no? que exponga cuáles son los motivos por los cuales considera que está comprometido el orden público, ¿sí? Bueno, a su vez el allanamiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando, digamos, se presenta en el expediente un escrito en el cual se manifiesta específicamente el allanamiento y si ese allanamiento es a la totalidad de la pretensión o solo en parte. Y el allanamiento es tácito cuando se deriva de la conducta desarrollada en el proceso. En ese caso, por ejemplo, cuando, digamos, el demandado no se opone a la pretensión y adopta medidas respecto de las cuales se sobreentiende o se entiende que se está allanando. ¿Sí? A ver, sin manifestar que se allana expresamente cuando cumple con la prestación, por ejemplo, ¿no? Cuando se presenta en el expediente, pide apertura de cuenta y, supongamos, deposita el dinero que se le está reclamando. En definitiva, puede interpretarse como un allanamiento tácito, es decir, realiza actos que conllevan el cumplimiento, en definitiva, de la pretensión que se le está reclamando. ¿Sí? Bueno, el allanamiento, como vimos recién, trae como consecuencia, si el allanamiento es total, digamos, en el caso de que el magistrado lo considere procedente, ¿sí? Y a su vez viene con el cumplimiento de la prestación, lo que corresponde es que el juez dicte sentencia, digamos, y en la medida en que no esté comprometido el orden público, haciendo lugar
al allanamiento. ¿Está? Si el allanamiento, dijimos, no es total, sino que es parcial, lo que va a producir entonces en el expediente es una morigeración de la etapa probatoria, o como dijimos recién, hay hechos o cuestiones que no están siendo controvertidas, con lo cual no van a ser objeto de prueba. Y con relación a las costas, también se produce una modificación al sistema general de costas. ¿Por qué? Porque el artículo 70 del Código de Procedimientos trae una excepción a la imposición de costas en el allanamiento. En realidad lo que dice el artículo 70 es que en el caso de que hubiese un allanamiento y que ese allanamiento fuese oportuno y que la parte no dio lugar a que se le reclame, o sea, que se le inicie la demanda, podrá quien se allana solicitar la exhibición de costas, ¿sí? Y para eso somete a esa declaración de voluntad, sí. Disculpe, voy un poco hacia atrás en las consecuencias que dijo. Usted habla de, perdón, es mi perro, con cumplimiento de la prestación, el juez dicta sentencia haciendo lugar al allanamiento, claro. Es anterior, ¿no? Si no, Primero hace lugar al allanamiento. Si no está comprometido el orden público, hace lugar al allanamiento y, digamos, se produce la culminación del expediente, porque el allanamiento, como dijimos recién, es una renuncia, se cumplió con la prestación, no está comprometido el orden público. El expediente termina con la sentencia aceptando el allanamiento. Bien, eso está claro. Después usted habló de la morigeración de la etapa probatoria. ¿Eso es en el caso de allanamiento parcial? Parcial, exacto. Y después está el otro supuesto, que no sé si lo dijo, tal vez no lo escuché, que es cuando se allana sin cumplimiento. ¿O no lo dijo? No lo dije porque en realidad cuando se allana sin cumplimiento de la prestación, lo que va a ocurrir es similar. ¿Qué es lo que pasa si se allana y cumple con la prestación? Si se trata de un derecho disponible para las partes, y vuelvo a lo mismo, y no está comprometido el orden público, pues va a ese allanamiento. Y entonces, a la parte digamos, a la parte contraria a la que se allana, le queda, en el caso de que no se cumpla con la prestación, si se fijó en el allanamiento un plazo para el cumplimiento, un plazo, porque todo sea el tipo de obligación al cual está comprometido. ¿Por qué te lo digo? Porque supongamos que es una obligación de escriturar. No podría hacerlo en el mismo acto de contestar la demanda, en el momento de allanarse. No puede cumplir con la prestación. ¿Por qué? Y porque necesitan designar un escribano, pedir certificados de dominio y anotaciones personales. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a quedar es expedita una vía ejecutiva para ejecutar esa sentencia de allanamiento en el caso de que no se cumpla dentro de los plazos que se establezcan. ¿Se entiende? O sea, vos con el allanamiento lo que te evitas es el juicio ordinario o sumario. ¿Por qué? Y porque a partir del reconocimiento y que eso se vuelca en una sentencia haciendo lugar al allanamiento, si no hay cumplimiento de la prestación, lo que te vas a tener es un título ejecutivo. Y vas a poder hacerlo cumplir al demandado, al que se allanó, por las vías ejecutivas de ejecución de sentencia, sin necesidad de reeditar la cuestión de fondo. ¿Entendés? Lo mismo si es un crédito y no lo paga. Lo que pasa que digo, hay circunstancias, por ejemplo, si es un crédito donde la cuestión es simple, porque le basta con pedir una apertura de cuenta bancaria y depositar la plata en el expediente. Ahora, si lo que tiene que hacer es una obligación de hacer, la cuestión es más complicada para que pueda lograr el cumplimiento de la prestación. ¿Me entendés? Entonces ahí habrá que fijar plazos a los efectos del cumplimiento y en caso de que no lo haga, digamos, queda expedita la vía ejecutiva y ahí vas a ir por ejecución de sentencia, digamos, en el proceso te evitaste toda la parte del juicio de conocimiento. Ok, gracias. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, y también va a variar el tipo de sentencia, ¿no? Si cumple o no cumple con el allanamiento, en el momento que se allana. Sí, porque viste que el artículo, no sé si lo leyeron, pero el artículo dice que en el caso de que venga con cumplimiento de la prestación,
se resuelve de acuerdo al artículo 161, digamos, la resolución que le pone fin al proceso, el juez deberá hacerlo de acuerdo al 161, que habla de sentencia interlocutoria, ¿sí? En el caso de que no hubiese cumplimiento de la prestación, habla de una providencia simple, del artículo 160. Pero lo cierto es que en general, digamos, es raro ver un allanamiento que termine con una resolución por el 160. Lo lógico es que el juez igual se pronuncie respecto de si está comprometido o no el orden público al momento de tener por reconocido el allanamiento, ¿sí? O sea, en la práctica es raro ver una providencia simple. En general son interlocutorias, ¿sí? ¿Por qué? Y porque resuelve, en definitiva, expresa los fundamentos por los cuales acepta, digamos, el allanamiento, ¿sí? Bueno, vuelvo a lo mismo. Entonces, si es con cumplimiento de la prestación, el expediente se termina ahí. De lo contrario, como les estaba diciendo, queda expedita la posibilidad de ir por vía ejecutiva o por cumplimiento de la sentencia para el caso de que no hubiese cumplido. Pero para eso vamos a tener que ver qué tipo de obligación era la que estaba comprometida. Y de hecho eso también nos afecta cuando hablamos de las costas, que era lo que yo les estaba comentando, y es que quien se allana puede pedir la exhibición de costas. ¿Cuándo la puede pedir? Básicamente, el código nos habla de dos cuestiones. Cuando reconoce fundadamente, ¿no?, las pretensiones deducidas por la contraria y él no hubiese estado en mora, es decir, no estaba en mora en el cumplimiento de la obligación, y cuando se allanare dentro del 5º día de tener conocimiento de los títulos que fueron presentados en forma tardía. Es decir, le da dos oportunidades. La primera, al momento de contestar la demanda, allanándose a satisfacer las pretensiones de su adversario, justamente, y no estando en mora. Y en la segunda opción es cuando se allana dentro por agregados o por conocidos los títulos o instrumentos que fueron presentados en forma tardía por la otra parte. Para que el allanamiento pueda producir la exhibición de costas, el artículo 70 lo somete a 5 condiciones, y es que el allanamiento sea real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Acá tengan en cuenta que este artículo 70 no se refiere a las condiciones que tiene que tener el allanamiento para ser aceptado, no. ¿Está? Porque a veces se confunde y uno dice, no, para que el allanamiento tenga que ser aceptado tiene que tener estas características, tiene que ser real, incondicionado, oportuno, total. No. El allanamiento va a ser aceptado por las otras dos condiciones, es decir, si era un derecho disponible para la parte y si no estaba comprometido el orden público. Estas condiciones son las exigidas para pedir la exhibición de costas, que no es lo mismo. ¿Por qué? Y porque en definitiva, digamos, si ustedes me tuvieran que decir, en el principio general, ¿el que se allana carga con las costas o no? Como Sí. principio general, ¿ustedes qué piensan? Obvio, Que ¿por sí. qué? Porque el ¿Por que qué? pierde paga. Porque no fue el que... Claro, porque tiene la calidad de vencido. El reconocimiento no lo exime de ser vencido. ¿Estamos? Tal cual. Entonces, si yo tengo que ir al principio general, carga con las costas el vencido. En este caso, el que se allana, porque en definitiva tiene la condición de vencido. Ahora, esta es una excepción a las cuales él puede pedir la exhibición de costas. Para pedir exhibición de costas, tiene que demostrar no haber estado en mora en el cumplimiento de la prestación, ¿sí? Y entonces, por eso se habla de que el allanamiento... Por eso se habla de que el allanamiento tiene que tener estas condiciones. Tiene que ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo. Por ejemplo, ¿Sí? si yo mandé, antes de iniciar el proceso, mandé una carta documento constituyéndolo en mora, ya aunque se presente y se allane y cumpla con lo requerido, ya estaba en mora, por lo que no se le exime de costas. Exacto, tal cual. Vos lo que tenés que demostrar para pedir la exhibición de costas es que no estabas en mora o que no diste lugar a la reclamación. En tu ejemplo, era una obligación que no era de mora automática, ¿sí? No era de mora automática, no tenía fijado un plazo para el cumplimiento con mora automática,
¿sí? Y vos no lo interpelaste extrajudicialmente. Y iniciás la demanda. ¿Sí? La notificación de la demanda es la constitución en mora propiamente dicha. Ahora, si él se allana en el plazo para contestar la demanda, ¿sí? Él podría pedir la exhibición de costas, porque justamente no estaba en mora y no dio lugar a que vos lo demandes. Vos lo hiciste en forma prematura, porque tendrías que haberlo interpelado extrajudicialmente. Obvio que eso no es que implica el rechazo de la demanda, digamos, si eso avanzara, porque la constitución en mora es de la notificación de la demanda para que esas obligaciones, ¿sí? Pero sí podría allanarse y satisfacer la prestación y pedir la exhibición de costas. Profe, ¿Está? Bueno, repasemos qué quiere decir esto, que sea real, efectivo. Sí, escucho. Otra excepción de... Perdón, escucho. No sé si me escucha, se me corta a mí mucho. Sí, te escucho. Otra Dale, excepción Josefina. de la exhibición de costas no era también si existía una mediación previa a la cual no habían llegado a un acuerdo. Y entonces, como es A que se ver. allanaba, claro, que el demandado se allanaba una vez que se inició el juicio, pero en la mediación no había llegado a un acuerdo. Entonces, era por su culpa que, o sea, recaía sobre él la culpa de haber juicio. O sea, si tuvo la oportunidad, porque es de las obligaciones que se someten a conciliación previa, a mediación previa, y no lograste en esa circunstancia conciliar el proceso, podría no ser oportuna porque estás en mora. Claro. No, lo recuerdo de elementos, pero Ya no no sabía tendría el si era de requisito de acá oportunidad. de esto que era una excepción a la exhibición de costas, existiendo una mediación previa. Pero no me acuerdo qué artículo. Pero que podría él pedir la exhibición de costas, decís, aun cuando hubiese participado de la mediación previa. No, una excepción a que no podía. Claro, es que en la realidad es que ahí le quitas la oportunidad. Ahora vamos a mirar las cuestiones y vas a ver. La primera es que sea real, dijimos. ¿Qué quiere decir que sea real? Que tenga la virtualidad suficiente para producir ese efecto en el proceso, o sea, que tenga virtualidad del proceso, es decir, que sea real. O sea, que tiene que poder producir ese efecto dentro del proceso. El segundo es que sea incondicionado. Eso quiere decir que el que se allana no someta ese allanamiento a una condición, ¿sí? Es decir, que realmente lo haga en forma lisa y llana, sin someterlo a condicionamientos. La tercera es que la oportunidad, que sea oportuno está referido básicamente a que la persona que se allana no esté en mora, es decir, no esté en mora o que no hubiese dado lugar, como estamos diciendo recién, a la iniciación del proceso. Eso justamente es porque se entiende que la otra parte actuó en forma prematura al iniciar el proceso. Tal vez, si lo hubiese constituido en mora en forma extrajudicial, se hubiese evitado la iniciación de ese proceso y el desgaste jurisdiccional, ¿sí? Que sea total. ¿Por qué? Y porque si el allanamiento no es total y es solo parcial, el exproceso debe continuar, como dijimos recién, respecto de las cuestiones con relación a las cuales no se allanó. Y entonces va a producir en definitiva el dictado de una sentencia. Con lo cual el tema de las costas se va a guiar de acuerdo a cómo resulte esa sentencia. Acá no digo ni que se las impongan a uno o a otro, porque por ahí el ejemplo que les di, aun cuando el demandado, la sentencia que les conté recién, aun cuando el demandado se allanó en cuanto a los hechos, o sea, los reconoció como ciertos, los hechos invocados, le dio una consecuencia jurídica distinta y en definitiva el juez terminó rechazando la demanda. Con lo cual igual no le cargó las costas a quien se allanó, sino que se las cargó a la parte contraria, ¿sí? Por eso digo que el allanamiento para producir la exhibición de costas debe ser total, porque si es parcial, digamos, va a seguir el principio general. Y finalmente que sea efectivo, es decir, que venga con el cumplimiento de la prestación, porque si a la parte se la somete a la necesidad de iniciar después una demanda ejecutiva respecto de la ejecución de esa sentencia de allanamiento, ya perdería, digamos,
la condición de no provocar, digamos, la instancia judicial, ¿sí? La está provocando la instancia judicial en la medida que no está cumpliendo. De todas maneras, este requisito de la efectividad es de los más difíciles a veces de considerar, por lo que les estaba contando recién. ¿Por qué? Y porque es fácil cuando la pretensión que tiene que cumplir el demandado es disponible o fácilmente disponible, como sería el cumplimiento de una suma de dinero X. Si le reclama tanta cantidad de plata, el demandado puede comparecer al proceso, pedir una apertura de cuenta bancaria y depositarlo. El problema de la efectividad se presenta cuando, como les dije yo hace un ratito, la obligación es de las de hacer o de las de no hacer. Entonces, la cuestión es un poquito más compleja, o por ahí de dar cantidades de cosas que no pueden ser llevadas al juzgado dentro del plazo para contestar la demanda, ¿se entiende? Porque requieren de determinados lugares de almacenamiento o alguna circunstancia, por lo cual la efectividad en el cumplimiento debe, desde mi punto de vista, valorarse en forma amplia, no solamente que cumpla dentro de los plazos de los 10 días que tiene para contestar la demanda o 15, sino que pueda verse con un criterio amplio en cuanto a la efectividad. En este sentido, si se trata de cuestiones que deben ser cumplidas dentro de plazos legales, como podría ser, por ejemplo, una escrituración, que hay que pedir informes o certificados por parte del escribano, o designar justamente un escribano, bueno, que se otorgue un plazo en la sentencia en la cual se tiene por efectivizado el allanamiento para justamente cumplir con esa prestación, que incluso requiere de la participación de la parte contraria, ¿no? Como podría ser la firma de una escritura traslativa de dominio. O sea, no le basta al demandado con comparecer y decir sí, la firmo, requiere para que en definitiva esa operación resulte efectiva de ambas partes, ¿está? O sea que eso de la efectividad, verán ustedes de acuerdo a qué condiciones, digo, de todos los requisitos es el más difícil de tener por acreditado quizás en el mismo momento de la contestación de la demanda. Ojo, lo mismo ocurriría, por ejemplo, con una suma dineraria donde la parte está reclamando X cantidad de plata, pero por ahí no surge de la demanda cuáles serían los intereses que se le aplicarían a ese tipo de obligación que se está reclamando, y entonces el demandado, al allanarse y cumplir, deposita solo el capital que se le está reclamando. Le quedarían los intereses. La pregunta sería, si no depositó intereses, ¿ese allanamiento es efectivo? O sea, ¿cumple con la condición de la efectividad? Bueno, desde mi punto de vista, considero que requiere cierta flexibilidad. No me parece que porque no tenga exactamente la suma con intereses deba rechazarse un pedido de extinción de costas si se dan las otras condiciones. Creo que en ese caso el juez podría fijar o darle un traslado a la parte contraria para que establezca cuál es la tasa de interés o cuáles son los intereses que pretende y resolverse esa cuestión, y en la medida en que lo cumpla dentro del plazo que el juez le fija, igualmente eximirlo de costas si se dan los otros requisitos. Esa es mi opinión personal, no digo que los jueces lo hagan de esa manera, pero considero que es de los 5 elementos el más difícil a veces de lograr en forma efectiva dentro del plazo de los 10 o de los 15 días, porque, como digo, hay elementos con los que no se cuentan. Le hago una pregunta. Bueno, en el caso entonces de allanamiento parcial, nunca se exime de costas. Porque debe ser. En el caso de allanamiento parcial, no se darían las excepciones del 70, porque el 70 requiere que sea total, o sea, ya te quedas afuera del 70. Lo que no significa que te vayan a imponer las costas a quien se allana, va a seguir el principio general. Bien, perfecto. ¿Entendés? Si pierde, porque podría pasar que el actor igual pierda, como te conté yo el ejemplo que te di, de una persona que reclama un daño moral por determinada cuestión, ¿sí? Y el demandado aceptó los hechos, los conoció, ¿sí? Pero habló de la intrascendencia y de la cuestión respecto de que el actor que estaba invocando un daño moral no logró probarlo en el proceso, la existencia de ese daño moral, y el juez le dice que efectivamente tiene razón, que ese daño moral no fue probado y que los hechos relatados tienen una insignificancia que le impide al magistrado valorar eso como que tuvo una consecuencia moral efectivamente en el actor, y le terminó rechazando la demanda. Bárbaro. Y le costas al actor, ¿entendés?
Ahí siguió el principio general. Bueno, me falta... Bueno, lo que les dije con relación a la cuestión de la sentencia, yo considero que la sentencia debe tener la explicación de por qué el magistrado acepta el allanamiento en cuanto a la existencia, o sea, no se va a pronunciar sobre el fondo de la cuestión, es decir, no va a pronunciarse respecto de las pretensiones deducidas, sí, pero sí va a pronunciarse respecto de las condiciones del allanamiento, va a referirse a si está comprometido en el orden público y por qué falla aceptando el allanamiento o por qué lo rechaza, ¿no?, en el caso de que no aceptara el allanamiento. Entonces, lo que va a mirar el magistrado en la sentencia es si se cumplieron los requisitos formales. Estamos hablando de que piensen una cosa que es importante, y es, hablamos de que el allanamiento debe ser real, ¿no? En ese caso que efectivamente la parte que lo presta está, digamos, capacitada y en condiciones de efectivizar esa renuncia que efectivamente está formulando. Con lo cual, una de las cosas que va a mirar el magistrado es que se cumplan con esos requisitos formales. Ver que efectivamente se trata de una cuestión que es disponible para la parte, analizar la capacidad de quien se allana, o sea, que tiene facultades para renunciar. Si lo hace a través de un representante, fijarse que en el poder efectivamente el representante tenga facultades para renunciar, porque podría hacerlo a través de un apoderado, pero el apoderado en el poder tiene que tener mandato suficiente para renunciar o para allanarse. Lo que dijimos recién, que esos derechos sean disponibles para las partes, que no esté afectado el orden público y que en definitiva no advierta el magistrado que se está ante la presencia de un proceso que pueda ser fraudulento o que se está intentando con esta renuncia vulnerar derechos de terceros. Ese es el análisis que va a hacer el magistrado, porque justamente, como estamos diciendo, el allanamiento, piensen que produce, en el caso de que fuera con cumplimiento de la prestación, produce la conclusión del proceso. ¿Sí? Bueno, ya vimos las costas y no sé, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda de allanamiento? Si no, paso a otro punto. ¿Es un modo entonces anormal de terminación de proceso? ¿Está dentro de eso? Sí. Bien. Está. Cuando es total, sí. Cuando es total. Bien. Ahí está, muy bien, Marianela. Si es total, claro. Porque si es parcial, el proceso sigue. Y cuando es parcial, doctora, y por ejemplo no paga intereses, ¿puede llegar a un acuerdo con el actor? No, un acuerdo siempre se puede llegar. Yo cuando hablo de allanamiento parcial, por ahí me estoy refiriendo a que en el proceso hay distintas prestaciones o se reclaman distintas prestaciones y la parte se allana. Vayamos a un ejemplo. Vos fuiste, digamos, partícipe en un accidente vial, ¿sí? Y el actor te reclama los daños que sufrió el vehículo, ¿sí? El daño emergente, el viejo daño emergente o los daños materiales que sufrió el vehículo, pero a su vez te pide, por ejemplo, la disminución venal del vehículo, que es el valor, el posible valor de menos que vale el auto. También te reclama un lucro cesante porque dice que él el vehículo lo utilizaba para el trabajo y que entonces vos le debés esos daños provocados por el tiempo que no pudiste utilizar el vehículo, etc. Cuando vos contestás la demanda, vos admitís los hechos, que efectivamente o sea, fuiste el causante del accidente porque fuiste el que lo invistió, y le reconoces el daño efectivo, es decir, el daño material del vehículo, pero le negás, digamos, el lucro cesante o la disminución venal del vehículo. Decís, no, el lucro cesante no, porque usted efectivamente el vehículo no lo utiliza para trabajar, por las razones que sean. Vos te allanaste respecto de alguno de los rubros, ¿sí? Eso va a hacer que se van a probar los hechos, no porque los reconociste, o sea, vos reconociste tu calidad de embistente en cuanto al hecho generador del daño. El daño emergente o el daño material, tampoco, porque lo estás reconociendo y te estás allanando a satisfacer esa pretensión. Pero sí te opones respecto de los otros dos daños.
Bueno, respecto de eso, el proceso continúa y el juez va a terminar dictando sentencia si acepta o no acepta esos daños que quedaron ahí pendientes. Está bien. Bien. Ahí el allanamiento, al no ser total, no produce la terminación del proceso, ¿sí? Y tampoco podría pedir exhibición de costas el demandado en esas circunstancias, porque el allanamiento no fue total. El proceso continúa. Bien con relación a esos daños que siguen. Podría terminar de cualquier manera, o sea, podría terminar con que el actor, podría terminar con que el actor no logra probar ninguno de los otros dos daños que reclama y el juez rechace en esa parte la demanda, admitiéndola con relación al daño emergente que fue el reconocido. Bien. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, y con relación a si es posible llegar a un acuerdo, obvio que sí. Siempre, los jueces siempre intentan conciliar a las partes. Es una facultad del artículo 34 y sobre todo en cuestiones donde hay un allanamiento parcial, seguramente convoque a las partes a una audiencia de conciliación. En la medida en que si hay un allanamiento parcial, intentar que con eso, digamos, las partes terminen conciliando la totalidad del proceso. Está bien. Pero, digamos, eso es una potestad del magistrado. Si vos me preguntás si pasa, sí. Sí pasa, porque la realidad es que una vez que las partes lograron ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones, ya después es limar asperezas con lo que queda, digamos. Claro. Sería conveniente que el magistrado lo haga, de hecho. Bueno, vamos a hablar del silencio un poco, ¿sí? Ustedes saben que, de acuerdo a las normas del Código Civil, el artículo 263, que es muy similar al artículo 919 del Código de Vélez, establece que el silencio por sí solo no importa una manifestación de voluntad. A pesar de lo que nosotros a veces creemos en nuestro sistema o en derecho, de que la famosa frase de que el que calla otorga, en el Código Civil las normas que regulan justamente el silencio hablan de lo contrario. El que calla no otorga. Es decir, aquel que no se pronuncia respecto de algo no está realizando una manifestación de voluntad, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice el 263 y, como les decía, el antiguo 919 del Código de Vélez. Lo que pasa es que ambos artículos traen la excepción a renglón seguido. Después de decir que el silencio no importa una manifestación de voluntad, dicen que eso ocurre de esa manera, excepto que haya una obligación de expedirse, ya sea por la ley, por voluntad de las partes, por los usos y prácticas convencionales, o porque hay una relación directa entre el silencio actual y las manifestaciones precedentes. ¿Sí? Eso lo pueden ir y leer del Código Civil sin problema. Y ahí es donde aparece esto de que el silencio no tiene, de acuerdo a la ley de fondo, un valor jurídico, ¿sí? Digamos, como decimos, el silencio frente a alguna interrogación no constituye una manifestación de voluntad, excepto que se dé alguna de estas condiciones. Y acá aparece justamente esta cuestión de que las partes no tienen la obligación de manifestarse respecto de las cuestiones que la otra parte le somete o que la otra parte le coloca en la demanda respecto de las cuales son sus prestaciones, pero sí la carga de manifestarse. Porque el silencio dentro del proceso, de acuerdo al 354, trae consecuencias jurídicas, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, y si bien acá no hay un deber de expedirse como obligación, sí hay un deber de expedirse como carga, porque trae consecuencias dentro del proceso. Si bien limitadas al proceso, nuevamente, el silencio de por sí no trae una consecuencia fuera del proceso. Quien se calla no recibe además una sanción pecuniaria, una multa, ¿se entiende? No termina preso tampoco, o sea, no tiene una consecuencia fuera del proceso, pero dentro del proceso sí la tiene. ¿Por qué? Porque el 354 nos dice que la parte tiene la carga de expedirse respecto de los hechos y que su silencio, sus manifestaciones meramente generales, ¿sí?, le podrán traer como consecuencia que el juez tenga por reconocidos los hechos afirmados por el actor.
¿sí? Y respecto de los documentos y respecto de los telegramas, el juez se los va a tener por reconocidos. Digamos, entonces vemos cómo, si bien dijimos, el silencio no importa una manifestación de voluntad, dentro del proceso la parte tiene el deber de expedirse. Está como carga, no como obligación, pero tiene una consecuencia dentro del proceso. ¿Cuál es? Que podrán tenerse por reconocidos los hechos invocados y se tendrán por reconocidos los documentos cuya firma fuese atribuida a la parte y la recepción de las cartas documento. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que para que en definitiva ese silencio importe una consecuencia jurídica, esa consecuencia jurídica tiene que venir de la ley o de una convención de las partes o tener una relación directa entre el silencio actual y los hechos o expresiones efectuadas en forma precedentes, ¿sí? O sea que para que ese silencio importe una manifestación o una consecuencia tiene que tener estas características. Y vuelvo a decir, respecto del proceso las tiene, porque justamente el proceso trae en el artículo 354 una consecuencia jurídica a ese silencio. En este caso, que, como dijimos, el juez le podrá tener por reconocidos los hechos afirmativos invocados por el actor en su demanda. Bueno, tengan en cuenta también que lo que va a producir el silencio dentro del proceso es que aquel que calla respecto de un hecho, de un hecho de los afirmados por el actor que importa parte de su pretensión, lo que va a producir dentro del proceso es otra vez una morigeración de la etapa probatoria. ¿Por qué? Y porque aquellos hechos que no fueron negados, ¿qué es lo que le va a quitar en definitiva? Otra vez estamos en la misma circunstancia. ¿Qué es lo que le va a quitar a ese hecho alegado por el actor? El silencio del demandado. La controversia, no hay controversia. La controversia, exactamente. El hecho va a dejar de ser controvertido. Y en la medida en que no es controvertido, ¿qué pasa? No es objeto de prueba. Entonces, el silencio trae como consecuencia directa eso, una liviandad en la prueba por parte del actor, ¿sí? Porque le estamos alivianando la carga probatoria que tiene respecto de aquel que yo guardé silencio. Lo mismo los documentos, aquellos documentos que me son exhibidos en un juicio, tengo la carga de pronunciarme respecto de si es o no mi firma. ¿Está? Ahora, si no digo nada, la consecuencia que establece el 354 es que esos documentos me los van a tener por reconocidos. ¿Sí? Esos hechos me los van a tener por reconocidos. Los mismos los telegramas. ¿Sí? Los telegramas y cartas documento que no fueron negados ni en cuanto a su contenido o su recepción van a ser tenidos por ciertos y por recibidos. Por eso digo que la carga produce consecuencias dentro del proceso. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta... Sí. Hay otros casos también dentro, por ejemplo, de la prueba en la solución de posiciones cuando no se presenta, estando debidamente notificado. Claro, lo que pasa que ahí lo que importa es la confesión ficta. Ahí lo que se va a producir es la ficta. Para eso tienen que darse las condiciones de la absolución de posiciones, y es que hayas citado al demandado o al actor, depende de quién quede con las posiciones en fictas, a su domicilio, que lo hayas hecho dentro del plazo que la ley establece, creo que son 3 días antes, si no me equivoco, no me recuerdo mal, que el pliego de posiciones haya sido dejado en la secretaría media hora antes, ¿sí? Y que las posiciones estén correctamente redactadas en forma afirmativa. O sea, dadas esas condiciones, y en caso de que la parte contraria no comparezca al proceso, pueden tenerse por ciertas o por reconocidas esas posiciones. De todas maneras, la confesión ficta no es iure de iure, igual que el silencio. Si bien crea la presunción, puede ser desvirtuado por prueba contraria. Es decir, el juez teniendo una confesión ficta, no es que
digamos, se agarra a la confesión ficta cual náufrago a un salvavidas, ¿sí? No es que es exclusivamente con eso con lo que cuenta. El juez va a basar su sentencia en la prueba que recolecte, siendo la confesión ficta una prueba importante, pero no tiene por qué ser la única, ¿se entiende? No tiene por qué ser la única, ni tiene que, si en definitiva la prueba, digamos, va para el otro lado respecto de lo que dice la confesión ficta, el juez seguramente la deseche. No necesariamente es, por ejemplo, como te dije, mecánica o eso, da como, sí, da diferente a lo que lo diría en la confesión, claro. Obviamente es una presunción fuerte, pero no es absoluta. Es lo mismo que pasa con los hechos por el 354. Si vos no negaste los hechos, el juez los podrá tener por reconocidos. Eso quiere decir que pueden admitir prueba contraria, ¿entendés? Podría resultar de la prueba que los hechos no fueron así, y el juez no tiene por qué tenerlos por ciertos si la prueba los lleva a otra conclusión, aun cuando el demandado haya guardado silencio. Porque en eso el juez no está obligado a tener por ciertos esos hechos, ¿sí? Los podrá tener por reconocidos en el caso de que considere que la prueba que avala esos hechos relatados por el actor van en consonancia con eso, ¿sí? Lo que pasa es que ahí es una línea delgada entre que el reconocimiento te evita la prueba, ¿sí? ¿Entendés? El reconocimiento te evita la prueba. Eso es lo que pasa. El reconocimiento evita que el actor tenga que producir prueba. ¿Por qué? Y porque, en definitiva, en la medida que ese hecho no es controvertido, no necesita producirse prueba. Ahora, si de la prueba que se produce se revela una circunstancia completamente contraria, no es que el juez está obligado, porque justamente por eso el 354 habla de podrá. Mi pregunta igual iba referida más allá de la confesión ficta, si hay otros momentos del proceso en los que el silencio también tenga este resultado. Un montón. Sí, en la medida en que vos consentís, claro, vos pensás que esto es un proceso dispositivo, ¿sí? En la medida en que vos consentís determinados actos o determinada prueba, estás de alguna forma callando o prestando silencio frente a una determinada circunstancia. Y entonces claro, eso va a tener una ¿no? consecuencia. Cada traslado, cada prueba que se agrega y vos no haces ninguna manifestación, el testigo que no le repreguntaste absolutamente nada, o sea, te puede beneficiar, te puede perjudicar, o lo que fuera, pero digo, en la medida en que vos hay esa omisión de actos procesales, lógicamente trae consecuencias. Eso no significa que todas sean malas. A veces un proceso nos enseña que hay oportunidades en las que uno tiene que hablar y otras oportunidades en las que es mejor callar, ¿sí? Sobre todo en cuestiones de prueba. Yo a veces he escuchado declaraciones testimoniales que cuando el testigo se sienta, tengo 15 preguntas para hacerle, y cuando termina con el interrogatorio de la parte contraria, miro mi interrogatorio y digo, lo mejor es que no le pregunte nada. Estoy deliberadamente, ¿sí?, dejando de realizar un acto procesal, que va a tener consecuencias, y yo soy la que decido esas consecuencias. ¿Se entiende? Y lo mismo el silencio respecto de cuando, por ejemplo, te corren un traslado de un recurso, de una revocatoria o de un recurso de apelación. Vos viste que sí, ya no llegaron a eso, pero ustedes imaginan que la persona que interpone el recurso es la que está obligada a fundarlo, básicamente, ¿sí? Del recurso se le corre traslado a la otra parte puede contestarlo o no contestarlo, y después el juez resuelve. Esa potestad la tienen siempre, y en la medida en que medie silencio hay consecuencia, que es, no estoy rebatiendo los argumentos del contrario. Eso no significa que el juez necesariamente le tenga que hacer lugar al otro. Capaz es tan inverosímil lo que pide que el juez igual lo rechaza, aunque yo no conteste nada. ¿Se entiende? Pero estoy asumiendo las consecuencias de no refutar argumentos. Bueno, y finalmente llegamos a la rebeldía.
Ay, ¿son 3 menos cuarto? De 3 menos, no, faltan 10 minutos, ¿no? Bueno, apurémonos, porque así la clase que viene arranco con otra cosa. Bueno, la rebeldía, chicos, tengan en cuenta que implica mucho más que el silencio, porque el silencio estamos hablando de una parte que se presenta en el proceso y deja de manifestarse respecto de determinadas circunstancias o respecto de determinada prueba. La rebeldía va mucho más allá, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la rebeldía implica una persona que no viene al proceso, es decir, que no quiere someterse a la decisión que en definitiva recaiga en ese proceso, en ese juicio, ¿sí? El rebelde es aquel que no comparece, pero que no es que no comparece porque no se entera o no comparece porque no fue debidamente citado, no, justamente la rebeldía lo que requiere es que la parte que deja de presentarse sea debidamente citada. Digamos, una condición sine qua non de la rebeldía es esa, es decir, que se trate de una persona conocida, con domicilio conocido, al cual se le cursa una notificación ese domicilio, ¿sí? Y deja de presentarse dentro de los plazos legales. Entonces, esas condiciones deben darse para que hablemos de rebeldía. Si no se dan esas condiciones, no es rebeldía frente a la situación jurídica en la que estamos. ¿Las puede repetir, ¿Está? profe? Sí, tiene que tratarse de una persona conocida con domicilio conocido, que sea debidamente citado, es decir, que sea citado a través de una cédula de notificación, ¿sí? Y que deje de comparecer al proceso dentro del plazo que se le estipula para su comparecencia, dependiendo del tipo de proceso, el plazo que se fija, ¿sí? Pero a su vez, además de esos 3 requisitos, la rebeldía requiere un cuarto requisito, y es que la parte contraria pida efectivamente la rebeldía. Porque la rebeldía no puede decretarse de oficio, o sea, no es un instituto que funcione de oficio. No es que ante la incomparecencia del demandado el juez dicta la rebeldía, sino que requiere que el actor lo pida. ¿Podría tramitar el proceso con el demandado sin presentarse en el proceso en estas condiciones y sin que el actor pida efectivamente la rebeldía? O dicho de otra manera, la rebeldía ¿es una condición necesaria cuando se dan los 3 requisitos de los que hablamos? O sea, ¿sí o sí tiene que existir la rebeldía o podría continuar el proceso sin el dictado de la rebeldía? Yo estoy que podría seguir el Josefina proceso. dice El profe García Arena nos había dicho que teníamos que ver si nos convenía o no pedir la rebeldía, así que supongo que sí se puede seguir el proceso. Claro, exactamente. O sea, la rebeldía no es una condición necesaria, es una condición posible que asuma el demandado a petición del actor, pero no es necesaria, ¿sí? Eso quiere decir que el actor puede solicitarlo o no. De todas maneras, vuelvo a lo mismo, deberían darse los 3 primeros requisitos. Demandado conocido o parte conocida, con domicilio conocido, debidamente citada, que deja de comparecer dentro de los plazos establecidos para su citación o para su comparecencia. ¿Está? O sea, dados esos 3 requisitos, a la parte le asiste el derecho o no de pedir que a esa persona se la declare en rebeldía. La declaración de rebeldía... Si no está rebelde, o sea, si yo no pido como parte actora la rebeldía, tengo que pedir que se haga efectivo el apercibimiento de ley que establece el artículo, que es que se lo tenga por notificar a los estrados de juzgado. Es lo único que sucede. Exacto. Bien. Exactamente. La diferencia entre una... Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de un proceso que no, en el cual se declaró la rebeldía y en el cual no, pero básicamente es eso que acabas de decir. Vayamos primero a qué pasa con la rebeldía, o sea, la persona fue citada a su domicilio conocido, dejó de comparecer dentro de los plazos y el actor pide que se lo declare en rebeldía. La rebeldía, o sea, esa posición que va a ocupar dentro del proceso se le notifica también por cédula a su domicilio. El resto de las notificaciones, como consecuencia de que no se presentó y no constituyó domicilio, se lo van a notificar en los estrados del juzgado. Y se le vuelve a notificar por cédula la sentencia. ¿Sí? Es decir, al rebelde se le notifica a su domicilio la rebeldía y la sentencia. El resto de las notificaciones ocurren por Ministerio de la Ley, justamente porque no constituyó domicilio. No constituye, de acuerdo al 41 y al 42 del Código de Procedimiento, ustedes deben en la primera presentación
constituir el domicilio procesal y el electrónico y denunciar el real. Como esto no ocurrió, se va a aplicar, como bien decía recién una compañera, se le va a aplicar el apercibimiento de que se lo tiene por constituido en los estrados del juzgado, con lo cual todas las notificaciones al rebelde van a ser por Ministerio de la Ley, martes y viernes en los estrados del juzgado, ¿sí? Bueno, y se le va a notificar entonces a su domicilio la rebeldía y la sentencia definitiva. Ahora, ¿qué pasa con aquel al cual la parte decide no declararlo en rebeldía? Es decir, ¿qué es lo que va a solicitar? Esto que acabas de decir vos, el apercibimiento de que las notificaciones se notifican por Ministerio de la Ley. Entonces, todas las notificaciones van a ser por Ministerio de la Ley porque no hay rebeldía para notificarle. Por eso el doctor García Arena les dijo, deberán ver si les conviene o no. ¿Por qué? Y porque al que se le declara rebelde se le notifican por cédula 2 resoluciones, mientras que al otro no se le notifica por cédula ninguna. ¿Está? Pero al rebelde también se le pone... Ahora, la rebeldía... Eso, lo de las medidas cautelares, que esa es la gran diferencia. Claro. Notificación. La rebeldía trae como consecuencia la posibilidad de pedir medidas cautelares. ¿Y por qué es una consecuencia de la rebeldía el pedido de medida cautelar? Por varias razones. Una, porque en la medida en que no hay hechos controvertidos, ¿sí?, de alguna manera hay verosimilitud en el derecho. O sea, si las medidas cautelares requieren como presupuesto para su dictado la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, ¿sí?, la verosimilitud en el derecho de alguna manera la tenemos acreditada en la medida en que no hay respecto de lo manifestado por el actor. Quiere decir que lo que dijo el actor en su demanda es probablemente cierto para el juez, ¿sí? Con lo cual hay verosimilitud en el derecho. Y el peligro en la demora está dado por la actuación del demandado, en la medida en que es claramente presumible que aquel que no se quiere venir a presentar al proceso para hacer valer sus derechos, mal va a querer cumplir después una sentencia, ¿no? Si no le, hablando como hablan los chicos hoy, si no le da ni siquiera para venir a defenderse, seguramente tampoco le dé para cumplir en definitiva con la sentencia. Aquel que es contumaz a ejercer su derecho de defensa probablemente tampoco el día de mañana cumpla con la sentencia. Entonces, dados los dos presupuestos procesales, el artículo 212 los habilita a pedir una medida cautelar de embargo frente al contumaz o frente al rebelde. ¿Estamos? Pero, profesora, entonces podrían pedirla. ¿Alguien pregunta? sí, yo quería consultarle. Para esto, entonces, sí tiene que haber una declaración de rebeldía, necesariamente. El artículo 212 habla de la rebeldía, de la existencia de la rebeldía como consecuencia, ¿sí? Pero, porque siempre hay un pero, nada quita a que como derivación del silencio vos no lo puedas pedir aun cuando no haya rebeldía, o sea, en el otro caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 212 también te dice, en aquellos casos en los cuales hubiese mediado silencio, ¿sí?, frente a las reclamaciones efectuadas por el actor. Eso quiere decir que también te habilita la posibilidad de pedir una medida cautelar. O sea, la realidad es que con la rebeldía, digamos, entra directo, porque el artículo te dice, para el caso de que hubiese el demandado se encontrara en rebeldía, punto, no se discute nada. El otro tendrás que acreditar que a partir del silencio se produce un reconocimiento de los hechos y tendrás que acreditar también la existencia del peligro. Para la pedida de las medidas cautelares, ¿tiene que estar notificada de la rebeldía? Hay algunos que te dicen que sí, que tiene que estar notificada la rebeldía, y otros que la habilitan sin la notificación. No hay unanimidad de criterios en eso. Podrían darse las dos condiciones, que te la pidan como notificada y otras que no, que baste con los otros requisitos. No necesariamente. Josefina. ¿Es necesario que no se presente en el plazo en varios o más de un acto procesal, o con un acto procesal que no se presente en el plazo ya se puede?
No, estamos hablando de la contestación de demandas, Josefina. No es rebelde el que no contesta a un traslado. Es rebelde el que no comparece en su primera presentación, en la contestación de la demanda. Porque además las consecuencias jurídicas dentro del proceso principales se producen ahí. ¿Por qué? Y porque no alegó hechos, no contrarió hechos, no negó los hechos de la contraria, se le tienen por reconocidos los documentos, ¿me entendés? Ahora, la rebeldía podría darse en el transcurso del proceso, o sea, estamos hablando de la rebeldía nosotros acá al momento de la contestación de la demanda, pero se podría dar durante el transcurso del proceso, y la respuesta es sí. ¿Cuándo se produce la rebeldía? Cuando alguna de las partes, y ahí podría ser cualquiera de las dos, abandona el proceso, ¿sí? Cuando alguna de las dos abandona el proceso y cuando es intimada a que comparezca dentro de un plazo, no lo hace. Claro, por eso, a eso me refería, quizás me expresé mal. En un momento posterior a la contestación de la demanda, si es necesario que no comparezca en varios actos procesales o con un acto procesal y una intimación, ya no, se le puede... Es que en realidad el acto procesal al cual o sea, no se trata de cualquier acto procesal, sino aquellos que tienen que ver con la representación en juicio, no cualquier acto procesal. No contesté un traslado de una revocatoria, ahí no hay rebeldía. ¿Cuándo hay rebeldía? Cuando la parte abandona el proceso. ¿Y cuándo lo abandona? Cuando, por ejemplo, fallece el actor. Suponete que el actor fallece y el demandado toma conocimiento de eso y lo denuncia en el proceso, que el actor está muerto. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? Le va a ordenar a los herederos a que se presenten en el proceso a hacer valer sus derechos y les va a mandar una cédula a sus domicilios. ¿Para qué? Para que se presenten en el proceso. Si efectivamente transcurre el plazo de presentación en el proceso sin que las partes, sin que los demás, que en este caso los herederos se presenten, ahí el demandado podrá pedir la rebeldía del actor. ¿Entendés? Pero lo que se produce para que haya rebeldía es justamente un abandono del proceso por circunstancias que son voluntarias, como podría ser que la parte lo abandona porque no se presenta, o sea, se muda de su domicilio y le revoca el poder al representante y no se presenta más en el proceso, o puede ser no voluntaria, como sería el fallecimiento. Entonces, en cualquiera de los dos casos podría darse la rebeldía en el transcurso del proceso, ¿sí? Pero lo que requiere es justamente que la parte pierda su condición de parte y no la reemplace o no la actualice de alguna manera. Lo mismo ocurre si se muere el mandatario, es decir, se muere el abogado que lo está representando. ¿Qué va a hacer el juez con esa parte? Lo va a intimar para que dentro de los 10 días se presente con nuevo apoderado bajo apercibimiento de rebeldía. Y en esas condiciones es que se tiene que presentar. Si no lo hace dentro del plazo que el juez le fija y no tiene motivos para que justifiquen su inasistencia, el juez lo puede, o sea, a pedido de la otra parte, el juez lo puede declarar en rebeldía. Pero como ves, lo que tiene que ocurrir en el proceso es una cuestión que afecte la presentación, o sea, la presentación de la parte, no cualquier acto procesal. ¿Se entendió? La rebeldía entonces puede ser del demandado, del reconveniente puede ser también. También. Bien. De cualquiera de las, o sea, en la contestación de la demanda únicamente del demandado. Bien, la otra es una condición que puede darse durante el transcurso del proceso por alguna de estas cuestiones que estamos hablando. Tanto en parte demandada como en actora. La muerte de cualquier modo. Tanto del actor, exactamente, tanto del actor como del demandado, porque la muerte del representado o del representante puede producírsele al actor o al demandado. En realidad la rebeldía tiene que ver con el abandono del proceso. Pero vuelvo a lo mismo, no es que ante la no contestación de un traslado, no. Eso es como estábamos hablando recién, una cuestión de oportunidad, de si me interesa contestarlo o mejor no lo contesto, o lo que fuera que me pase dentro del proceso, que el proceso es como un juego de ajedrez en eso, o sea, uno mueve las fichas o las piezas de acuerdo a lo que considera que le resulta conveniente o no le resulta conveniente. Pero que yo deje de realizar un acto procesal, no caigo en rebeldía, simplemente
simplemente pierdo el derecho de ejercer o de realizar ese acto procesal, pero nada más, punto. El proceso continúa conmigo como parte. Ahora, si se produce el abandono de esa parte, como digo yo, por fallecimiento o porque se murió el representante y no comparezco con otro, diga, ahí sí podría pedir la otra parte, puede pedir la declaración de rebeldía, que afecta obviamente desde la declaración de rebeldía para adelante, no para atrás. ¿Se entiende? O sea, si el actor presentó la demanda o el demandado la contestó y lo abandona después el proceso, la rebeldía va a afectar desde que se declara la rebeldía para adelante, no va a afectar los actos pasados, con lo cual la demanda y la contestación se van a tener por efectuadas. ¿Sí? Bueno, los abandonos, que ya los entretuve bastante. Si queda alguna cuestión de la rebeldía, lo charlamos 2 minutitos cuando empezamos la clase del jueves, pero si no, yo ya arranco con resoluciones judiciales, ¿ok? Bien. Gracias. ¿Listo? Bueno, gracias. Les mando saludos. Cuídense, Igualmente. nos vemos el jueves. Igualmente. Chao. Gracias. Hasta luego.